Eh, vamos a ver acerca de diferentes tipos de funciones. Primero vamos a ver esto en función y después vamos a ver cómo se aplican señales. Una función par se define por lo siguiente: f de x f de menos x es igual a f de x. También tenemos la ilustración en el caso de que si fuera x al cuadrado, si ustedes se dan cuenta, esta es una parábola con respecto al eje y. Entonces, en este caso, esto se le considera como una función par. Cuando yo le sustituyo valores negativos al x, me tiene que quedar igual que la función original. Si es una función impar, significa que f de menos x me tendría que quedar igual a menos f de x. Vamos a hacer un ejemplo de esto para que ustedes lo puedan ver. Por ejemplo, en el caso de acá, f de x es igual a x al cuadrado más 1. Esta sería la función original. ¿Qué pasaría si yo quiero ver si esta función es par? Según la definición, dice que f de menos x tendría que ser igual a f de x. Eso lo vamos a comprobar en este momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En lugar de poner x, vamos a sustituir menos x. Ahora miremos. ¿Cuánto es menos x al cuadrado? X al cuadrado. Miren, eso significa que f de menos x es igual a f de x. O sea que en este caso, esta expresión es la misma que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso nosotros sabemos de que es una función par. Ahora, ¿qué sucedería si no es par? ¿Qué pasaría si fuera impar? Miremos en el caso de f de x es igual a x al cubo menos 3. Entonces, lo primero que siempre vamos a probar, lo primero que vamos a hacer, y eso siempre lo vamos a hacer, es probar si es par. ¿Cómo probamos si es par? Vamos a sustituir este valor acá. ¿Cuánto nos quedaría menos x elevado al cubo? Menos x al cubo, menos 3. Ahora miren, ahora mi pregunta es, ¿será que esta expresión es igual a esta? No. Entonces ahí podemos decir nosotros que no es par. Ahora miremos lo siguiente, vamos a multiplicar a la función por el signo menos. ¿Cuánto sería esta expresión multiplicada por el signo menos? Menos x al cubo más 3. Mi pregunta es, ¿esta expresión es igual a esta? No. Entonces tampoco es impar. Entonces aquí lo que se dice es que no tiene paridad. Así es. Ahora miremos en el caso de una que sí nos queda impar. F de x es igual a x a la 5. Miremos, primero probamos si es par, signo menos. ¿Cuánto nos quedaría esta expresión elevado a la 5? Menos x a la 5. Obviamente nos damos cuenta que esto no es igual a esto, entonces no es par. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar a la función por el signo menos. ¿Cuánto sería x a la 5 por menos? Ahora sí. Esta expresión sí es congruente con esta expresión. O sea que menos f de x es igual a f de menos x. Esto significa que esto es impar. ¿Notamos las diferencias entre los tres? Acá dice que es función par porque f de x es igual a f de x. Aquí miramos que es impar porque menos f de x es igual a f de menos x. Y aquí miramos que no hay paridad porque no se cumple ninguna de las anteriores. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? ¿No hay ninguna duda? No. Bueno, pasemos a lo siguiente entonces. Vamos a pasar a ver desplazamientos de gráficas. Esto va a suceder igual en lo mismo en las señales, solamente que estamos haciendo un recordatorio. ¿Qué pasaría
si en la gráfica, si me dan una gráfica y me piden que yo haga algún tipo de desplazamiento. Por ejemplo, si yo tengo una gráfica que es, vamos a ver, que mi gráfica es este. Entonces a esto le voy a llamar f de x. Ahora, pero a mí me dicen, encuentre f de x más 2, y vamos a poner con color azul lo otro. Perdón, el más 2 tiene que ir afuera. Más 2 y f de x menos 5. Va, miren pues, ¿qué es lo que va a suceder con esta gráfica? Esta gráfica que tenemos acá, lo único que va a pasar con esto es de que se va a desplazar. En el caso, si es más 2, nos vamos a desplazar 2 unidades hacia arriba. 1 y 2. Esta sería en el caso de cuando nosotros tenemos fuera de la función un signo positivo. Ahora, en el caso que nosotros tuviéramos el signo negativo, el desplazamiento en este caso sería para abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería el desplazamiento para esta gráfica. Entonces vuelvo a repetirles, en el caso de que nosotros tengamos valores fuera de la función, el desplazamiento que va a tener la gráfica va a ser en el eje Y, que es lo que nos están diciendo en esta parte. Miren, que dice que si nos presentan una expresión que se le está sumando valor, vamos a subir esa cantidad, y se le está restando un valor, vamos a bajar esa cantidad. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que cambia en las coordenadas iniciales? Aquí tenemos A, B, ¿y qué es lo que sucedió aquí? Que en Y fue lo que se modificó, miren, en Y es lo que se está modificando. O sea que en el caso que si es positivo, le vamos a sumar una cantidad. ¿Y qué es lo que sucede acá? A, B, acá lo que le vamos a hacer es restarle una cantidad a los valores de Y. Muy bien, ahora también hay un desplazamiento horizontal. El desplazamiento horizontal, la diferencia que vamos a tener entre ambas es de que la gráfica que va a suceder acá es que va a correrse como a lo inverso que nosotros pensamos. Miremos un ejemplo. Esta sería nuestro f de x. Vamos a ponerle f de x. Ahora a mí me van a decir, encuentre, inclusive la mayoría de expresiones lo ponen como y es igual a f de x. Entonces a mí me piden encuentre y es igual a f de x más 2. Y en el otro caso me van a pedir que sea y es igual a f de x menos 3. Notemos lo que va a suceder en este tipo de gráfica. Lo que va a suceder acá es que la gráfica, nosotros pensamos de que en el caso positivo, ¿hacia dónde pensamos que se va a correr? La mayoría, nosotros pensaríamos que sería a la derecha por ser positivo, pero en el corrimiento en X se va a correr a la parte izquierda lo negativo y derecha, a izquierda lo positivo y derecha lo negativo. Entonces, miremos en este caso, la gráfica se va a correr ¿cuántas unidades? 2, 1 y 2. Esa sería la gráfica que tenemos aquí en esta parte verde. Ahora miremos en la parte azul. ¿Cuántas veces nos vamos a correr? 3. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. 1, 2
y 3. Y esas serían los corrimientos que hay en la parte horizontal. Vuelvo a repetir, en la parte vertical el corrimiento es normal según en los signos nos los están dando, pero en la parte horizontal el corrimiento va a ser al contrario. ¿Cómo? ¿Por qué sucede esto? Bueno, realmente es por esto, miren. Por ejemplo, si yo tuviera una expresión que fuera x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Si nosotros despejamos esto, realmente a la hora de despejar el x de acá, va a ser más 2 en el otro lado. Eso es lo que es, por eso que sucede. Pero como nosotros tenemos nuestra gráfica así, por ejemplo, que fuera x, este es el x al cuadrado, y es igual a x al cuadrado. Y vemos lo que sucede en este menos 2. Usted lo puede comprobar en la práctica. Lo que va a suceder es que nosotros pensamos que va a pasar acá, pero es por lo mismo que está acá, de este lado. Entonces, lo que va a suceder en la gráfica acá, realmente es que la gráfica va a correr. Va a ser la misma forma, solo que un corrimiento. Ahora miren, esto sería los desplazamientos. También van a haber unos enlogamientos y comprensión de gráficas. Y les voy a mostrar esta parte, que es lo que les estaba comentando. Miren, la ecuación es y es igual a g de x, donde f, y aquí nos dicen, esta sería la expresión original, pero acá nos dicen f de x menos c. Entonces cuando es negativo nos vamos a correr hacia la parte positiva. Eso significa que a los valores de x usted le va a sumar esa cantidad y y tendría que quedarse en la misma posición. Igual sucede acá, cuando es positivo nos vamos a correr hacia la izquierda. Muy bien, ahora miremos la parte de la enlogación, la comprensión y enlogación. Miremos acá. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos la gráfica de esta manera? Vamos a dejar la gráfica que teníamos al inicio. Teníamos un tipo triángulo. Esta va a ser la gráfica. ¿Cómo dijimos que se iba a llamar esto? Y es igual a f de x. Pero ¿qué pasaría si me dijeran que fuera y es igual a 2f de x? Y en el caso de esta situación, que fuera un medio de f de x. Miren, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Miremos lo que nos va a describir esta parte. Dice que si yo multiplico un valor a la función de x, lo que va a suceder, ¿qué dice? En x va a quedar normal, pero en y se va a multiplicar ese número que le estamos multiplicando acá. Entonces miremos acá, en la primera. El x va a seguir estando donde está, eso ya lo tenemos presente. Solo vamos a cambiarle color para que ustedes miren la diferencia entre ambas. En x ya sabemos de que va a quedarse acá y va a quedarse acá. Pero en y, ¿cuánto tengo acá? 0. 0 por 2 es 0. Y 0 por 2 también es 0. Ahora miremos en este punto en y. ¿Cuánto tengo en y acá? 2. Por 2, 4. Entonces vamos a subir 3 y 4. Hasta acá subiría nuestra gráfica. Esa sería nuestra nueva gráfica. O sea que hay un alargamiento en el eje Y, y los valores de X sigue siendo el mismo. Ahora miremos en el caso, solo lo voy a poner con azul porque este era azul.
Era la gráfica azul, así es. Ahora miremos en el caso de la verde. Acá, ¿qué dice? Que va a ser multiplicado por un medio. ¿Cuánto es un medio por cero? 0. ¿Cuánto es un medio por cero? También 0. Aquí, ¿cuánto tenemos en y? Es 2. ¿Por un medio? 1. O sea que aquí lo que va a suceder en nuestra gráfica va a ser una que se va a comprimir la gráfica. Va a haber una compresión. Permítanme un momentito que no quiso agarrar. Eso es lo que sucedió. En la primera hubo un alargamiento vertical y en la otra hubo una compresión vertical. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que sucede en el eje, en el eje horizontal. Porque la misma acción que sucede en ¿cómo se llama? En el eje X de lo anterior que acabamos de decir, va a suceder igual acá. Vamos a ver. Vamos a hacer un triángulo un poco más grande. Ahí estamos. Esa va a ser la gráfica. Y es igual a f de x. Ahora miremos qué sucede en el caso de acá. Y es igual a f de 2x. Y acá va a ser y es igual a f de un medio de x. Pongamos un tercio de x. Va, miren. En el caso de x va a suceder totalmente lo contrario. Cuando se multiplica por 2, realmente lo que va a suceder acá es que se va a dividir dentro de 2. O sea que sería como una multiplicación de por un medio de esa cantidad. Y cuando yo le voy a multiplicar por un tercio, va a ser una multiplicación de por 3. O sea, va a ser lo contrario. Vamos a ver acá. Vamos a ver color verde. Entonces vamos a ver la gráfica en rojo. Ahora en Y yo sé que va a quedar de la misma manera. O sea que en Y la gráfica va a quedar acá. Pero lo que se va a multiplicar es en X, ¿me entienden? Por ejemplo acá, 0 por un medio es 0. ¿Y acá cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4. 4 por un medio, 2. O sea que la gráfica se va a cortar acá, miren. Miremos en qué lado se sube aquí en X. En Y, perdón. Subimos en 2. Eso significa que ahora va a subir en 1. La gráfica en Y va a seguir en la misma altura, pero en X va a sufrir una compresión. Ahora miremos en el caso de la otra. Aquí vamos a multiplicar por 3. 3 por 0 es 0, o sea que aquí sigue estando. Aquí llegábamos en 2, ahora vamos a llegar 2 por 3, es a 6. Vamos a ver 3, 4, 5, 6, o sea que aquí llegaría la gráfica en la misma altura, eso no va a cambiar. Y aquí hasta donde llegábamos en X, 1, 2, 3, 4, y 4 por 3 van a ser 12. O sea que la gráfica nos va a quedar demasiado larga que ni la vamos a poder representar en este tamaño. Porque va a quedar de acá y después sigue hasta llegar a 12. ¿Ya? Entonces lo que sucede es que en X la situación va a ser a lo contrario a lo que nosotros tenemos. ¿Ya? Muy bien. Ahora yo quiero que miremos algo donde se pueda combinar todo esto. Por ejemplo, que me dijeran, esta va a ser nuestra gráfica. Bueno, esta es
esta va a ser nuestra gráfica, y es igual a f de x. Ahora a mí me van a pedir que encuentre y es igual a 2f de x menos 3 más 2. ¿Cómo nos quedaría esta gráfica? Vamos, inténtenla hacer y yo la voy a resolver dentro de un momentito. Vamos a poner... Bueno, vamos a realizarlo. ¿Qué es lo que sucedió en la gráfica? Usted puede comenzar donde usted guste, no hay aquí alguna situación que vaya a afectar. Primero podemos, si quieren, multiplicarlo por el valor de 2. ¿Qué pasaría entonces acá si lo multiplicamos por el valor de 2? Es que la gráfica ahora va a sufrir una deformación. ¿En qué va a sufrir la deformación? Solamente en y. Primero, 0 por 2. Y acá 2 por 2, llegamos a 4. O sea que la gráfica iría así. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Ahora, ¿qué sucede en el caso de acá? El más 2, ¿qué me va a señalar? Que va a subir 2 veces. Bueno, es que lo hice cortado acá. Vamos a ver. Ahí estamos. Eso significa que la gráfica va a subir 2 veces. 1 y 2. Eso significa este más 2. Y este menos 3, ¿hacia dónde se correría? ¿Cuántas veces? 1, 2 y 3. Esta sería la gráfica que tendríamos de esta expresión. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Le voy a devolver. Bueno, viendo la comparación en el caso de lo que acabamos de hacer, ahora viéndolo ya en la parte de sistemas de señales, vamos a ver qué es lo que sucede y ustedes van a observar que es la misma situación en el caso de una señal que se esté enviando en este caso. Por ejemplo, la señal que se está enviando aquí es esta. ¿Qué pasó si esta señal está afectada por un t-2? Lo que va a suceder es de que la gráfica se va a correr 2 unidades ¿hacia dónde? Hacia allá. Ahora, ¿qué pasaría si fuera 2t-2? ¿Qué pasó en esta expresión? Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que vimos anteriormente. Los valores que están en el eje horizontal fueron los que fueron afectados por la multiplicación de ¿qué valor? De por un medio. O sea que en este caso, como se recuerdan que lo que les estaba comentando anteriormente, si nosotros tenemos un valor que está dentro de la función, ¿se va a multiplicar por quién? Por el sueldo. Ajá, ¿pero qué sería? Un medio. Si está dentro. Ahora, en el caso que si está afuera, pues es un alargamiento del y. Pero adentro va a suceder lo contrario. ¿Y por qué lo tendríamos que multiplicar? Por un tercio. Ahora, si fuera en el caso así, miren, se multiplicaría por 2. Ahora, nosotros tenemos esta señal. ¿Ya? Entonces, en esta señal lo que sucedió es de que se comprimió. ¿Bien? Pero y sigue siendo la misma situación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por favor.